Hoy tenemos con nosotras a Erika Sanz Melis, o Melis, que es diputada por las Cortes de Aragón y la portavoz de Educación de las Cortes. Encantada de tenerte con nosotras, Erika. Muchas gracias. Encantada igualmente de estar aquí con vosotras y participar en este debate. Pues Buenos días, Erika. sí. Queríamos hacerte unas preguntas sobre la nueva ley de educación, pero lo primero que queremos decir a nuestro público es que tú no solo eres diputada y portavoz del Gobierno autonómico en educación, sino que además eres y has estado ejerciendo como maestra de educación especial. Entonces, Eso es. sí, creo que hay muy pocos maestros en el área de educación. En política es una pena que no nos tengan más en cuenta y nos sentimos muy orgullosos de que una maestra nos pueda representar. Entonces, el propósito de esta entrevista es precisamente hablar de cómo queda la educación especial en esta nueva ley, porque ha surgido estos días pues muchas informaciones, hay familias preocupadas y entonces hemos pensado que nadie mejor que tú para que nos pudiera informar. ¿Qué piensas, pues, de cómo entiende esta ley al alumno? Lo primero es el alumnado de educación especial, ¿cómo lo entiende esta ley? Bueno, yo puedo hablaros desde mi experiencia como maestra de un colegio público de educación especial. Eh, yo pienso que esta ley, primero hay que decir que es una ley muy positiva para el alumnado con necesidades educativas especiales, porque se habla del avance necesario hacia una educación inclusiva, una educación más inclusiva, pero que evidentemente también para ello se cuenta con los centros de educación especial. Es decir, los centros de educación especial no van a cerrarse ni van a desaparecer. Eso es algo que tiene que quedar muy claro y que las familias, el profesorado, bueno, toda la comunidad educativa tiene que conocer que para nada se está pensando en cerrar los centros de educación especial. Además, deberíamos incluso hablar, ya que hay pocos debates de educación, pues cuando se habla de educación hay que poner en valor el reconocimiento tan importante a la labor que han desarrollado y que desarrollan los colegios de educación especial, porque son los que han permitido desde el comienzo del acceso a la educación, de la universalización de la educación y el derecho a la educación de todas las personas, son los que han permitido la escolarización de los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo. Por lo tanto, hay que reconocerlos y hay que valorarlos y ponerlos en el sitio que se merecen, que es muy importante dentro del sistema educativo. Sí, totalmente. Claro, yo creo que hay que partir de allí Yo quiero y la visitar tu importancia que han colegio. tenido en la evolución educativa, Sí, ¿vale? Pero es cierto que a la vez, bueno, pues claro, los tiempos van cambiando, ¿no? Y las necesidades son otras, las familias también pues han cambiado mucho, ¿no? La configuración de las familias, de las mentalidades, o sea, todo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, también se ve una necesidad social de empezar a tener, bueno, pues una educación más inclusiva en los centros ordinarios, que los niños y niñas con necesidades educativas especiales puedan acudir a sus centros del barrio, del pueblo donde viven, como el resto de los demás niños y niñas. Y además, así lo reconoce la Convención Internacional de Derechos de sí, las Personas con Discapacidad, cierto. la cual ha sido ratificada por España en 2008. Eso quiere decir que obliga. Bueno, tendríamos que hablar luego mucho del derecho internacional y de cómo al final
bueno, pues se hace más caso o menos caso, pero la realidad es que está ratificada y que es algo que debemos cumplir. Y además Naciones Unidas también nos está indicando pues, que hay un bajo porcentaje en España de alumnado escolarizado en centros Sí, ordinarios de educación inclusiva. yo, Entonces, bueno, pues yo creo que esta ley recoge que ese objetivo, bueno, es hacia el que hay que caminar. yo he estado visitando algunas escuelas de educación especial que siempre te han recibido bien y yo me quedo admirada. Yo me quedo admirada porque unos niños que tienen muchas dificultades, primero de todo los veo contentos, pero asisto al comedor y todos comen todo, perfecto, respetándose unos a otros. Eso solo se logra en una escuela de educación especial y que se sientan a gusto. Voy a la entrada, a la salida, hablo con la directora, ayer estuve hablando, ayer no, fue el año pasado que visité, bueno, antes de la pandemia, no he podido volverlo a visitar, un colegio aquí en mi barrio. Y cuando los ves subir y bajar por las escaleras, que además había escaleras súper cuidadas, pero escaleras, lo hacen con un orden que luego a lo mejor en otros colegios no. Claro, allí yo lo valoro mucho. Hay familias que yo conozco con alumnos de necesidades educativas especiales que me dicen, es que mi hijo no tiene por qué ir a un colegio aparte, yo quiero ir, que mi hijo vaya al colegio como los demás. Pero nos encontramos entonces que los maestros, cuando les llega un niño sin ayuda, pues claro, lo pasan mal porque no saben cómo integrarlo. En fin, lo valoro mucho. Claro, yo estoy de acuerdo con las palabras que dices que es que no hay que romantizar la escolarización del alumno con necesidades educativas especiales en el sentido de que las familias se encuentran con un proceso cuando tienen que escolarizar a su hijo o hija difícil, porque a veces se encuentran pues incluso con la propia administración que no está bueno, facilitando, ¿no? Entender pues cómo las familias quieren apostar por la educación inclusiva, porque vayan a un colegio, como digo, pues a veces es el colegio del hermano y de la hermana, ¿no? Y que bueno, pues que es que quieren ir al mismo colegio. Y al final se trata de eso, de lo que falta es, bueno, pues más recursos. De hecho, esta ley, bueno, en varios momentos habla de la necesidad de apoyos a los centros ordinarios para que esto sea así. Claro, efectivamente no podemos hablar de que estamos haciendo una educación inclusiva solamente escolarizando a los niños y niñas con discapacidad en un centro ordinario. Para que esa atención sea realmente inclusiva necesitamos medios y el profesorado necesita apoyo. Si una tutora no es lo mismo encontrarse con una clase de 22 niños y niñas o de 25 incluso que están en muchas aulas, y en la que haya, pues, por ejemplo, 2 o 3 alumnos con necesidades educativas especiales. Eso requiere pues un apoyo no solo de atención, de apoyo en la atención en el aula, ¿no? Sino que también pues unas adaptaciones metodológicas, una formación que es necesaria y que yo creo que, bueno, pues es el momento de que todo eso se organice, se ponga, bueno, se ponga por escrito esas necesidades y se vayan dando cumplimiento pues a todos esos recursos que necesitamos en las aulas y que es muy necesario también pues que haya más orientadoras para hacer, bueno, pues esos informes de evaluación psicopedagógica en los que se van a basar la escolarización de estos niños y niñas. Se necesita pues más profesorado de apoyo, AELs, PTs, se necesita también pues, bueno, pues más auxiliares. Yo creo bueno, que hay necesidad de aumentar recursos.
Ana, tú como experta en psicopedagogía, como nuestra principal experta y además de lujo, ¿qué nos puedes decir, por favor, sobre este tema? Sí, a mí lo que me preocupa, estando de acuerdo con los principios generales de la educación inclusiva, lo que me preocupa es, Erika, la concreción de esos principios, digamos, porque a nivel de discurso estamos todos de acuerdo, pero claro, luego tenemos la situación más concreta de que son necesarias ayudas para el profesorado, para los niños integrados también, para el resto de los alumnos, y sobre todo, claro, lo que tú mencionabas de adaptaciones curriculares, o sea, ¿quién es responsable de hacer estas adaptaciones curriculares y en qué condiciones se encuentran? O sea, ¿qué recursos tienen o qué recursos se pueden pedir? Porque digamos, en función, lo que yo creo es que en función de un análisis de la situación, tú puedes decir, en este centro o en este grupo de centros se necesita un apoyo de tal tipo, y ese apoyo puede ser permanente o transitorio, o porque claro, hay ciertas adaptaciones que no se necesita que esté todo el mundo todo el tiempo, pero lo que sí es necesario es que se hagan, dada la diversidad también de la educación especial. ¿Qué es lo que sabes tú de de las adaptaciones y del personal para ese apoyo, para esa situación? Bueno, las adaptaciones curriculares, ¿quiénes están implicadas? Pues realmente toda la administración, porque desde el comienzo de la Exacto. escolarización de un niño o una niña con discapacidad, pues bueno, hay muchos profesionales, muchas especialistas que colaboran en esa adaptación, que al final viene a ser un reflejo de la respuesta educativa que necesita ese niño a lo largo del sistema educativo y que va a ser cambiante, es decir, seguramente no necesitará las mismas adaptaciones cuando empiece en infantil que cuando continúe en primaria o incluso en secundaria, que no olvidemos que la educación secundaria es una etapa educativa obligatoria, y que, bueno, pues deberíamos intentar que el alumnado permaneciera todo lo posible en secundaria también por ser una etapa educativa obligatoria. Entonces, las adaptaciones curriculares pues van a necesitar de muchos profesionales, desde los orientadores y orientadoras, que me imagino que esto debe ser algo que pasa en todo el estado, porque en Aragón tenemos carencia de equipos de orientación, porque creo que deberían aumentar eh, pues bastante más el número de orientadores y de orientadoras, hasta, bueno, pues el profesorado implicado, pero incluso también pues la propia administración tiene que saber y tiene que formarse sobre la idoneidad de un régimen u otro, de si el niño necesita a lo mejor una escolaridad combinada, que a veces pues no es solo estar en el centro de educación especial o en el centro ordinario, sino que bueno, se puede combinar porque hay recursos de los que se puede beneficiar en un centro de educación especial, y entonces pues bueno, por ejemplo, fisioterapia o algunas otras cuestiones que pueda no tener en el centro ordinario, pero que se puedan proporcionar en el centro específico y se pueda hacer esa escolaridad combinada. U otras veces, pues bueno, se tiene que dotar al centro ordinario de ciertos servicios que no existían y que deben existir para que el alumnado se pueda integrar y se pueda hacer esa educación inclusiva en el centro ordinario. Por lo tanto, hablar de las adaptaciones curriculares, pues es hablar de todo, desde adaptación metodológica, ¿no? Hasta, bueno, adaptación de sistemas de comunicación que pueda presentar un alumno. Quiero decir, lo que se necesita es mucha implicación para hacer esas adaptaciones curriculares, y volvemos un poco a lo mismo. Necesitamos recursos para que eso sea posible y muchísima coordinación, porque a veces también falta esa coordinación que luego pues hace que a lo mejor no se pueda llevar a cabo pues esas adaptaciones como se debería, ¿no?
Yo una pregunta, los centros que reciben niños de educación especial en inclusión, digamos, ¿que te han presentado demandas, te piden cosas concretas para estas situaciones? Por un lado, los centros mismos, o sea, yo me imagino por mi experiencia que los profesores necesitan no solo materiales, sino también orientaciones y formación para incluir a estos niños, digamos, ¿no? Y por otro lado, los orientadores, además del trabajo de diagnóstico, derivación y seguimiento, ¿tienen alguna participación pedagógica o psicopedagógica estrictamente? ¿Te han hablado de estos temas? Digamos, a ti como representante de, ¿no? de un partido político y persona con la cual se puede hablar. Sí, sí, sí. Te digo porque la Sí, administración es tan grande y tiene gestión tan amplia. sí, efectivamente. Mm. Vamos a ver, yo a lo largo de estos años como diputada sí me he encontrado más casos, por ejemplo, de familias que han tenido dificultad en que la administración les diera una plaza para su hijo o hija en régimen inclusivo Ujú. que en centros de educación especial, Sí, no es ¿vale? Ujú. Me he encontrado más casos en este sentido. Em, las demandas de los orientadores, de los especialistas de apoyo, ¿no? Vienen a ser, pues yo creo que básicamente y en general, pues es la falta de profesionales, ¿no? Y, por ejemplo, la estabilidad del empleo es muy importante que saquen plazas Ujú. de empleo público Ujú. que no hay esa, o sea, que hay esa carencia de plazas, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, tú sabrás, Ana, que, bueno, pues para una persona interina, por ejemplo, que cambia de curso en curso de centro, pues Claro. solo el conocer el volumen de todo el alumnado que presenta necesidades Se le va todo el o al que curso. tiene que atender, a lo Sí, que va a hacerse con todo lo que tiene que exacto. conocer, ya casi ha terminado el curso. Entonces, Exactamente. sí, Ujú. es como que se tienen que enfrentar a una serie de cosas, eh, pues en un límite, ¿no? En un corto periodo de tiempo, que claro, es muy complicado afrontar todo eso, ¿no? En un curso escolar. Entonces, yo creo que es algo a lo que desde luego tenemos que avanzar en crear esas plazas de orientadores y orientadoras, o por ejemplo, que haya un orientador, orientadora para un centro de secundaria de 1.500 alumnos. Es que, Mm. quiero decir, la ratio a veces se desborda. sí, Es que yo creo que es desbordante, o sea, que se necesitan cambios y se necesitan cambios estructurales Mm. para que, como digo, es que efectivamente es muy bonito el discurso y es muy bonito pues hablar de la educación inclusiva, pero al final detrás de eso tiene que haber unos compromisos claros Mm. en recursos y en apoyos para que todo eso se pueda dar de la mejor forma posible, ¿no? Y en cuanto yo quería también decir en cuanto a metodología, la importancia de los centros de educación especial, que esta ley los va a reconocer, los reconoce como centros de referencia. es que hay muy Yo quiero poco. decir que es muy necesario porque los centros de educación especial, que siempre han estado abiertos, siempre, o sea, es maravilloso ver cómo entran, salen de allí. Personas, colectivos, asociaciones que tanto aportan como aprenden y se llevan para poner en práctica un montón de cuestiones, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un centro que tiene un módulo de formación profesional de carpintería. Bueno, pues estos chicos y chicas han colaborado con mi centro en el que yo estoy de educación especial en elaborar mesas, pupitres adaptados, sillas adaptadas para los niños y las niñas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que además están haciendo un trabajo
una labor en la que ellos están aprendiendo, pero a la vez saben, o sea, qué niños les ponen nombres, caras a esos niños y niñas que las van a utilizar, saben el por qué tienen que hacer eso, ¿no? Porque no pueden utilizar una silla como utilizamos todos los demás, sino que tiene que estar adaptada y por qué mejoramos. Y para mí ese alumnado de ese módulo de carpintería, pues ya no va ya seguramente a lo largo de su vida ya no va a permanecer indiferente a la diversidad. Erika, Esto es es que un aprendizaje escuchándote, que me parece sí, total, maravilloso. total. Y eso lo están fomentando los centros de educación especial, Mira, por ejemplo, escuchándote ¿no? sí, Ahora mismo, en la actualidad. que hay muy pocos además, o sea, de repente hay una polémica como que van a desaparecer y nadie se ha ocupado de que hubiera más. Y hay muy pocos. Mira, es que escuchándote te tengo que dar las gracias porque por dos motivos. En primer lugar, porque eres una persona que tiene un cargo público y bueno, hemos contactado contigo con la mayor facilidad, no me has Exactamente. atendido, me llamaste desde tu teléfono personalmente y ni me conocías, pero ahora veo la gran oportunidad que hemos tenido porque no nos lo estás explicando como política, sino como maestra. Y desde aquí nos gustaría llamar la atención a las administraciones que, por favor, los cargos de educación lo que necesitan son maestros. Profesionales de la educación. Claro, claro, porque es que no hay. No solo maestros, profesionales de la educación. Perdón, gracias, Ana, tienes toda la razón. Pero bueno, una persona que imparte matemáticas o literatura no es una persona que puede impartir o ayudar en psicología como tú o en el mismo profesora de primaria o como Erika de educación especial, porque no pueden tener esta visión. Entonces, bueno, oírte hablar para nosotras ha sido maravilloso. Te damos las Pues, gracias. Muchas Sí, gracias. y bueno, esperamos volverte a ver en este programa. Muchas